hora de clase que están leyendo los chats, ¿no? Y tampoco les vamos a admitir porque han tenido ya los 10 minutos suficientes y muchos de ustedes me han esperado incluso desde antes. Bien, hoy vamos a empezar con lo que son los obligados a llevar registros contables. En los obligados a llevar registros contables hemos dicho que son todos aquellos contribuyentes, aquellos sujetos pasivos que están regidos por el Código de Comercio. Como su nombre lo dice, deben llevar registros contables, es decir, sus diarios, sus mayores, presentar estados financieros y todas las obligaciones que conlleva el Código de Comercio y las resoluciones de la Administración Tributaria que complementan los requerimientos de información financiera, ¿no? Dentro de este grupo vamos a ver primero aquellos que son las exenciones. Dentro de las exenciones de obligados a llevar registros contables, es decir, la norma hemos dicho que ha clasificado en 3 grupos. En los obligados a llevar registros contables, en los no obligados a llevar registros contables y en los profesionales independientes oficios. La clase anterior hemos visto los profesionales independientes oficios. Hoy vamos a ver los obligados a llevar registros contables y en este grupo estarían todas las empresas, inicialmente están grabados todas las empresas públicas y privadas, estarían absolutamente todos. Sin embargo, dentro de este grupo también establece y dice, hay 3 grupos de exenciones. El primero de ellos son las actividades del Estado Nacional. Es decir, inicialmente se los graba a todas las actividades del Estado Nacional, llámense gobernaciones, llámense alcaldías, llámense cualquier institución del Estado, ¿no? Entonces, se las libera a las actividades del Estado Nacional, ¿sí? Entonces, todas las actividades o instituciones del Estado están alcanzadas por el impuesto, pero no así las empresas públicas. O sea, las empresas públicas, esas sí están alcanzadas, solamente las instituciones que pertenecen al Estado Nacional. Asimismo, están liberadas del impuesto las utilidades de las asociaciones, hemos duplicado aquí, fundaciones, o instituciones no lucrativas. Todas estas instituciones están exentas del impuesto, pero tienen una condicionante, ¿sí? Estas utilidades de las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas van a estar exentas siempre y cuando cumplan 2 condiciones básicas, ¿ya? La primera de ellas es de que tienen que tener en sus estatutos o estar establecido claramente en sus estatutos que no obtendrán utilidades. Y en el caso de que vayan a obtener utilidades, estas deben ser reinvertidas en la misma institución. Entonces, claramente se tiene que identificar, no vamos a obtener utilidades, pero en el caso de obtenerlas, pues sí vamos a reinvertirlas en la misma actividad y de ninguna manera serán distribuidas entre sus asociados. Esa es la primera condicionante para que estas instituciones estén libradas del impuesto a las utilidades. La segunda condicionante es de que en casos de disolución, el patrimonio no será distribuido entre sus asociados. El mismo debe ser donado a instituciones de similar objeto o, en su caso,
al Estado Nacional. Entonces, esa condicionante también debe contemplar los estatutos de ese tipo de instituciones. Si no cumplen esos dos requisitos básicos en los estatutos, con seguridad se va a denegar la resolución de exención. Obviamente que hay una resolución normativa de directorio que establece también algunos requisitos formales, ¿no? Como presentar el NIS, presentar sus declaraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esas dos son las básicas para que se pueda constituir al margen de lo formal que estatuye la resolución. Como tercer grupo están los intereses a favor de organismos internacionales de crédito. ¿Sí? Todos los préstamos, en realidad, de organismos internacionales son aprobados por el Honorable Congreso Nacional, entonces se supone que están habilitados. El inciso A y el inciso C no necesitan tramitar ninguna resolución de exención. O sea, automáticamente, de oficio, como se dice en términos jurídicos, están liberados. Basta que sea una institución del Estado de oficio, sin trámite alguno, está exento del impuesto. Lo mismo los intereses de organismos internacionales de crédito, porque además estos intereses de los organismos, pues son créditos aprobados por el Honorable Congreso. Y si no estuvieran aprobados por el Congreso, no cumplen los requisitos. El único grupo que tiene que tramitar su resolución de exención y no es de oficio es el grupo B. Entonces, sí o sí, tienen que tramitar ellos su resolución de exención y tienen un plazo para hacerlo. Entonces, ustedes ya han leído la resolución, el decreto supremo, y verifiquen cuánto es el plazo para solicitar la exención. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, por favor? ¿No hay preguntas? La Ya. B. El inciso B. ¿Cuál es tu duda? La segunda, el segundo caso por la que no se debe pagar, algo así. Por favor, licenciada, me entendí bien. En las utilidades de asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas, hemos dicho que hay dos requisitos básicos que deben contemplar los estatutos para que puedan otorgarse la resolución de exención. La primera condicionante es de que sus estatutos deben señalar claramente que no obtendrán utilidades, porque en realidad su objeto, su fin no es obtener utilidades. Pero en el caso de obtener, estas deben ser reinvertidas en la misma institución y no distribuidas entre sus asociados. Es la primera condicionante. Y la segunda condicionante dice, en casos de disolución, el patrimonio no debe ser distribuido, no será distribuido entre sus asociados, sino será donado a instituciones de similar objeto o, en su caso, al Estado Nacional. Entonces, debe contemplar también esa segunda condicionante de sus estatutos, que en casos de disolverse la sociedad, la fundación, la institución no lucrativa, pues su patrimonio tiene que ser donado necesariamente a otras instituciones de similar objeto o el Estado Nacional. ¿Sí? No sé si con eso aclaramos, por favor, tu duda. Sí, licenciada, está muy claro, gracias. Ya. Bien, ya hemos visto la parte de exenciones. Vamos a entrar a ver lo que es una utilidad, la utilidad imponible, la determinación de utilidades. ¿Sí? ¿Qué es la utilidad neta imponible? Entonces vamos a aclarar un poco. Ya sabemos que el impuesto a las utilidades de las empresas va a gravar la utilidad resultante de la acción. Entonces, la utilidad neta imponible, ¿ya? ¿Qué significa o qué es o cómo se determina? Obviamente vamos a ver varios parámetros o varios pasos para establecer esta utilidad neta imponible, ¿ya? La utilidad neta imponible es la resultante de deducir
en la utilidad bruta. ¿Sí? ¿Cómo se determina la utilidad bruta? ¿Cómo se determina la utilidad bruta? Ventas menos costo de ventas. Correcto. Es ingresos o ventas menos el costo de los bienes vendidos, costo de ventas y servicios prestados. De acuerdo a nuestro estado de resultados, hemos visto que la utilidad bruta es ventas menos costo de ventas, ¿no? Y dice, a esta utilidad bruta se le va a deducir, ¿qué se le deduce? Los gastos necesarios. Fíjense acá, y este es el término que vamos a utilizar permanentemente, los gastos necesarios para la obtención y conservación de la fuente. Entonces, es la resultante, la utilidad neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta es el costo de ventas menos los servicios prestados, aquellos gastos que sean necesarios para la conservación y mantenimiento de la fuente. ¿Sí? Vamos a ver que cuando nosotros elaboramos nuestro estado de resultados, establecemos una utilidad contable. Esta utilidad contable es ser la resultante de nuestro estado financiero, de nuestro estado de resultados. En cambio, desde el punto de vista del impuesto a las utilidades de la empresa, ¿no?, del IUE, el Decreto Supremo, el 24051, vamos a determinar una utilidad neta imponible o una utilidad imponible. La utilidad contable es la resultante de aplicar las normas de contabilidad. En cambio, la utilidad neta imponible va a ser la resultante de aplicar el Decreto Supremo 24051. ¿Sí? Entonces, mi utilidad contable, aquí aplico mis normas contables como me han enseñado, como he aprendido, ¿no? Las normas de contabilidad generalmente aceptadas. En cambio, para determinar la utilidad imponible, voy a aplicar el Decreto Supremo 24051. No necesariamente estas dos utilidades tienen que ser iguales, ¿ya? No necesariamente van a ser iguales. El hecho de que no sean iguales no quiere decir que está mal o no quiere decir que nosotros estamos haciendo algo ilegal. ¿Ya? El hecho de que no sean iguales no quiere decir esas dos condicionantes. Existe ese criterio erróneo muchas veces que dicen, mi utilidad contable no es igual a la utilidad imponible. Por lo tanto, está mal o algo está mal y me van a fiscalizar y me van a determinar tributos. No, o sea, estas dos no necesariamente son iguales. ¿Por qué no necesariamente son iguales? Porque si se fijan, aquí es aplicación de las normas de contabilidad. Aquí es aplicación del Decreto Supremo, de una normativa. ¿Y por qué no van a ser iguales en muchos casos y no por eso está mal o es ilegal? Por ejemplo, en la utilidad contable, cuando tenemos una donación, ustedes han revisado cuando tenemos donaciones, ¿sí?, nos dice, la donación es un gasto. ¿Sí? Las donaciones son gastos. Y no nos pone ninguna condicionante, simplemente nos dice, si ustedes están regalando o están donando algo, para la empresa es un gasto. Y no me pone limitantes, no me pone condicionantes, nada. Simplemente que hay que respaldarlas y obviamente será constituida como gasto. En cambio, en la utilidad neta, para determinar la utilidad neta imponible, en el caso de donaciones, en el mismo caso vamos a citar, nos dice, un ratito, si ustedes van a donar, para que sea gasto deducible, nos dice, para que sea un gasto, esto se considere como deducible, deben cumplir ciertas condicionantes.
Entre ellas, por ejemplo, nos dice, solo pueden donar a instituciones sin fines de lucro con resolución de exención. O sea, tiene que tener su resolución de exención como condicionante. Y la segunda condición, máximo hasta el 10% de la utilidad imponible. Si no, voy a considerar como gasto no deducible. Entonces, si nosotros, por ejemplo, regalamos algo, ya en esta época de la pandemia, vamos a dedicarnos a regalar, no sé, pues a las personas de escasos recursos, vamos a regalarles barbijos, digamos, pues será considerado, aquí es un gasto. En cambio, aquí va a ser un gasto no deducible porque estaríamos regalando a personas que no tienen resolución de exención. O sea, desde ahí ya es algo que la norma nos dice no corresponde. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá no necesariamente van a ser iguales las dos utilidades y no necesariamente nos van a decir está mal porque no son iguales. Simplemente que aquí nos ponen ciertas condicionantes para determinación del impuesto. Y además, la otra variante es que para determinar la utilidad neta imponible no necesito registrar contablemente. ¿Sí? Acá en contabilidad, para determinar mi utilidad contable, todo tengo que registrar, tengo que hacer mis ajustes conforme a la normativa. En cambio, para determinar la utilidad neta imponible, sobre esa utilidad contable voy a hacerle algunos ajustes, pero no los voy a registrar contablemente. ¿Ya? No hay ese registro contable del impuesto a las utilidades. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Quedó claro lo que es la utilidad neta imponible? Por favor, es importante que vayamos captando estos conceptos porque a partir de ello vamos a empezar a determinar lo que es gasto deducible y gasto no deducible. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Dime. En la utilidad contable, entonces las donaciones serían gastos no deducibles. En las donaciones, siempre y cuando no cumplan esos dos requisitos. Ya vamos a ver, pero cuando veamos donaciones, hay dos requisitos. Dice, va a ser deducible siempre y cuando se da a una institución sin fines de lucro con resolución de exención. Es una condicionante. Y la otra máximo hasta el 10% de la utilidad neta imponible. Entonces, si no cumple esas condiciones, pues se considera gasto no deducible. En cambio, aquí, en la utilidad contable, no nos ponen condicionantes, ¿no? Nos dice, si tú estás regalando, pues lo único que tienes que hacer es regístralo al debe como gasto y se considera el mismo como tal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos ya para entrar a lo que es, con este criterio de lo que es la utilidad imponible y sabiendo además cuáles son las condicionantes, vamos a revisar lo que son los gastos deducibles, gastos no deducibles, ¿no? Los gastos que establece la norma. Pero para eso, para ver los gastos, cuando se considera un gasto deducible o un gasto no deducible, vamos a, en primer lugar, definir la regla general, ¿sí? Vamos a definir una regla general que establece y que nos dice esta regla general. Y esto lo vamos a utilizar para todos los gastos deducibles y ustedes tienen que tener claro. Nos dice la regla general, los gastos pueden ser realizados tanto en el país como en el exterior. ¿Ya? Entonces, esa es la regla general. Entonces, los gastos, dice, pueden ser realizados en el país o en el exterior. ¿Qué significa eso? Yo puedo realizar un gasto en Bolivia y va a ser un gasto deducible. Obviamente si cumple ciertas condiciones que vamos a ir viendo. Puedo realizar un gasto en el exterior y si cumple las condiciones que vayamos a definir, pues también se va a considerar como gasto deducible. Si ustedes recuerdan, en el IVA hemos puesto como condicionante, o sea, la norma pone, perdón, como condicionante, que solamente se valida el crédito fiscal de las compras realizadas dentro del territorio nacional, ¿verdad? En cambio, en el IUE
se consideran gastos aquellos que hemos realizado en el país o hemos realizado en el exterior. Entonces, ambos se van a poder considerar como gastos siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos que nos ponen para cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Cuáles son las condicionantes que determina la normativa para estos gastos y que tienen que cumplir al margen de los que vamos a ir identificando nosotros y que la norma ha puesto aparte de estas 3 condiciones básicas que deben cumplir? ¿Sí? La primera condición dice que tienen que estar vinculados con la actividad gravada. ¿Ya? Es la primera condicionante. ¿Sí? Deben estar vinculados con la actividad gravada. Y, perdón, la segunda condicionante nos dice respaldados con documentos originales. ¿Ya? Respecto a la vinculación, un poco ya lo hemos visto en el IVA, cuando se considera vinculado relacionado a la actividad gravada. Y la segunda condicionante, si se fijan, es bastante amplia. No solamente dice presente el original, dice respaldados con documentos originales. Al hablar de respaldos con documentos originales, no solamente se está refiriendo a la factura original. Estamos hablando también de los registros contables y cualquier documento contable, diarios mayores, que puedan respaldar los mismos y tienen que ser originales. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando no solamente de la factura, reitero una vez más, sino también de los registros, porque es amplio cuando nos dice respaldados con documentos originales. Si yo pierdo mi documento original, pierdo el derecho de considerar como un gasto deducible. ¿Ya? ¿Queda clara la regla general y las condiciones? ¿Alguna pregunta? Dice en una consulta, hay algunos casos que no te dan, factura o el documento original, algunos pagos de impuestos, algo así. A ver, ¿cómo cuáles, por ejemplo? ¿El pago de impuestos? Sí, pago de impuestos de vehículos. A ver. En el pago de impuestos de vehículos te dan un documento, te dan el comprobante respectivo el banco. Tienes el documento ahí original del pago. Incluso antes te daban un formulario. Ya te daban el formulario impreso del impuesto sobre el pago de vehículos. Hoy te dan directamente un recibito vehículo donde especifica el monto que has pagado, el vehículo, la placa, ¿no? O sea, tienes el documento original ahí, ¿no? Entonces, ese es tu documento, por ejemplo, de respaldo. Y 2, además, en ese caso de vehículos, vamos a ver, en activos fijos, tendrá que estar activado tu bien, ¿sí? Está activado tu bien, pero acá tu respaldo es la activación del bien, el registro a nombre de tu empresa, y tienes el documento ahí original que respalda también el registro, tu RUAT, que está a nombre de la empresa o a nombre del propietario. Tienes ahí tu respaldo, tu comprobante de pago del impuesto respectivo. No sé qué otro ejemplo quieres tomar. No dicen, está bien, gracias. Ya, siempre vas a tener documentos, no te olvides. En el caso de que no tengamos documentos, por ejemplo, cuando compremos sin factura, vamos a ver justamente qué es lo que tenemos que hacer cuando no me dan una factura. ¿Ya? Tengo que proceder a la sustitución respectiva. Ya dicen, por ejemplo, si no me equivoco, hicieron una importación de máquinas y el que me lo estaba importando me dijo que no me podía dar la factura porque estaba a su nombre de él. Ah, pero eso ya es otra cosa. Ah, es diferente, ¿sí? Es diferente. Si la póliza de importación, si tú le has comprado maquinaria y la póliza de importación está en nombre de tu propietario, eso no te puede agarrar y decir, no te puedo dar porque está mi nombre. En primer lugar, te tiene que dar factura.
En primer lugar, te tiene que dar factura él. Como vendedor, te tiene que dar la factura respectiva que respalde la venta de la maquinaria. Si te la ha vendido sin factura, pues eso es incorrecto, ¿no es? Porque él se supone que es un sujeto pasivo del IVA y tendría que facturarte. Él se ha beneficiado de un crédito fiscal, la póliza está a su nombre y tiene la obligación de emitirte la factura. ¿Ya? Ya está bien, dicen, gracias. Ya. Bien, vamos a empezar con lo que son los gastos deducibles. No se olviden, por favor, de esa regla general y las condicionantes que hemos visto. Ya, vamos a ver los gastos deducibles. Dentro de los gastos deducibles vamos a ver que existen distintos grupos. Entre ellos, dentro de uno de los grupos, tenemos lo que son derechos. ¿Ya? Y ustedes van a encontrar en el Decreto Supremo, en el 24051, bajo ese concepto, ¿ya? De derechos. ¿Qué conceptos toman en derechos? Se toma dentro de lo que es derechos, ¿ya? Lo que son alquileres. ¿Ya? Se consideran los alquileres como gastos deducibles. Se consideran las regalías. Dentro de las regalías tenemos los derechos de autor, las patentes, las marcas de fábrica y otros derechos que sean similares a las regalías, ¿sí? Y finalmente nos dice otros similares. ¿Ya? Otros similares se consideran también gastos deducibles. Vamos a ir poniendo un poco de ejemplo. Alquileres. Se va a considerar un alquiler como gasto deducible, pues aquellos que vayamos a pagar nosotros, donde estamos utilizando ese bien que hemos procedido al alquiler. En las regalías, siempre y cuando nosotros paguemos, ¿ya? Por esa patente, por esa marca, por ese derecho de autor que nos están dando la utilización, estamos pagando un precio, en ese caso ese pago se considera gasto deducible. En el caso de las embotelladoras, a ver, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, ¿ya? Se tiene que pagar o pagan ellos un importe a Coca-Cola Company, o sea, todas las Coca-Colas del mundo, las que elaboran los productos, tienen que pagar un monto, ¿sí? Lo que se llama o denominan como franquicia. Entonces ellos periódicamente van pagando ese monto. Y además que la esencia como tal, el producto de la Coca-Cola, ¿ya? Les van mandando y solamente ellos producen. Y además acá lo único que hacen no es que elaboran toda la Coca-Cola, sino le agregan agua, le agregan gas, algunos gases y algunos componentes, pero la esencia, la materia prima, viene desde Coca-Cola Company. Y solamente por elaborar, ellos tienen que pagar esa franquicia. Entonces, esa franquicia que se paga, se considera como gasto deducible, ¿ya? Y otros similares que podamos tener. Vamos a hacer un ejemplo. Y para ir aclarando ideas de cuándo se considera gasto deducible y cuándo se considera gasto no deducible. Voy a suponer que tenemos el pago de alquileres, se paga alquileres, por bolivianos, digamos, voy a suponer que estoy pagando por bolivianos 110,000, ¿ya? De los cuales solo el 70% está respaldado con factura. Ya vamos a trabajar con bajo ese criterio. De 110,000, no es 110,000 hemos pagado por alquileres, solo el 70% está respaldado con factura.
Vamos a analizar en este ejemplo, ¿sí? Primero, ¿cuál es la regla? Aquí vamos a aclarar, pago de alquileres de 110.000 bolivianos, solo el 70% respaldado con factura, y además vamos a decir es por el ambientes de la sucursal en La Paz, digamos. Ya estamos pagando por alquileres de una sucursal en La Paz. ¿Cuál es la regla general? ¿Cuál era la regla general que hemos definido? Los gastos pueden estar realizados dentro del país, tanto como en el exterior. Exactamente, los gastos pueden ser realizados dentro del territorio nacional o fuera de este país. ¿Cumple la regla general? Sí. Sí. Sí, porque está realizado en La Paz, no en Cochabamba, donde es nuestra casa matriz, pero está realizado en el país. Y además nos está diciendo que en los ambientes de una sucursal que tenemos en La Paz. ¿Cuáles son las condicionantes? ¿Cuál es la primera condicionante? Tiene que estar relacionado con la actividad grabada. Tiene que estar relacionado, vinculado con la actividad grabada. ¿Está vinculada o no? Sí. Sí, porque dice que son una sucursal que tenemos en la ciudad de La Paz. Entonces, esta sucursal está generando ingresos y está vinculada a la actividad. Cumple la primera condicionante. ¿Cuál es la segunda condicionante? Tiene que estar respaldada con documentos originales. Tiene que estar respaldados con documentos originales. ¿Está respaldado con documento original mi ejemplo? Sí. Solo el 70%. Sí, pero Sí. solo el 70%. Y ahí ya tengo la variante. Entonces, digo, pago de alquileres. ¿Sí? El pago de alquileres se ha dado por 110.000. Sin embargo, me están diciendo solamente el 70% está respaldado con documento original. Por lo tanto, 70% de 110.000. 77.000. 77.000. ¿Sí? Solo el 70% está respaldado con documento original. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es mi diferencia? $33.000. 33.000. Mi diferencia es 33.000. ¿Ya? Esa es mi diferencia. Ahora, de esto hemos dicho, ¿cumple la regla general? Cumple la primera condicionante, pero la segunda condicionante no cumple todo. Por lo tanto, solamente se va a considerar como gasto deducible aquello que esté respaldado con documento original. Es decir, este monto va a ser un gasto deducible. Y estos 33.000 se van a considerar como gastos no deducibles. ¿Sí? Porque no está respaldado con documento original. No cumple la segunda condicionante. En este caso estoy analizando solamente con lo que es la regla general y las dos condicionantes. Vamos a ver en otros puntos que adicionalmente nos van a poner algunas cosas extras. ¿Ya? No sé si está claro, por favor, eso del gasto deducible y no deducible. Está bien. ¿Sí? Ahora, ¿en qué me afecta? Me dirán que sea gasto deducible o gasto no deducible. ¿En qué me puede afectar? Sí me va a afectar. ¿Por qué razón me va a afectar? Voy a suponer que este es mi estado de resultados. ¿Ya? Voy a suponer que aquí tengo un estado de resultados. ¿Sí? ¿Cuál es en mis cuentas de estado de resultados? ¿Qué cuentas tengo en un estado de resultados? ¿Qué cuentas tengo en un estado de resultados? Ingresos, en los costos de ventas. Ya, voy a tener mis ventas o mis ingresos. Ya, me voy a inventar datos ahorita, por favor. Voy a suponer que mis ingresos son 150.000. Después a esto le tengo que restar Costo de ventas.
el costo de ventas, ¿sí? Mi costo de ventas, ¿a qué es igual? Utilidad bruta. Utilidad bruta. Mi costo de ventas es igual a utilidad bruta. Utilidad bruta en ventas. No, eso es ventas menos costo de ventas. El costo de ventas, ¿a qué es igual? Inventario ¿Cómo inicial. Inventario inicial. Pues, Menos compras. O más compras. ¿Sí? Más compras, las compras menos inventario final. menos el inventario final. Así determino mis costos de ventas, ¿verdad? Esto es solamente para recordarles, para cuando vayan a trabajar y no nos olvidemos. Ya me han dicho, las ventas menos mi costo de ventas, acá me va a dar mi utilidad bruta. ¿Sí? Voy a suponer que mi costo de ventas es, digamos, no sé, 80,000. ¿Cuánto va a ser mi costo de ventas? 70.000. Perdón, mi utilidad bruta es 70,000. ¿Sí? A esta utilidad bruta, ¿qué le tengo que descontar? ¿El impuesto? No. Gastos operativos. Los Descuentos, ventas, gastos gastos. Los gastos. No, los gastos operativos. Ahí clasificamos gastos administrativos, ¿verdad? De comercialización. Yo lo voy a denominar directamente gastos operativos solamente por explicar, porque mi objetivo no es mostrarles o determinar un estado de resultados. Tengo gastos operativos. Dentro de estos gastos operativos tengo varios gastos. Entre ellos, díctenme algunos. Gastos de administración. Ya, voy a tener mis gastos de, especifíquenmelo, pero, digamos, gastos de publicidad, digamos, ¿ya? Publicidad, o sea, quiero que llegar a cuentas un poquitito. Publicidad, ¿qué más puedo tener? ITE por pagar. El ITE por pagar en el estado de resultados. Gastos financieros. Necesidad financiera. Ya, intereses financieros. El IT solamente por si acaso, IT como gasto, no IT por pagar. IT por pagar es cuenta de pasivo. Ya, ¿qué más? Sueldos y salarios. Sueldos y salarios. Bueno, son casi como 80 que están ahorita y solamente 3 tengo tantas cuentas que hay. A ver, rápido. Alquileres. Alquileres. Cargas sociales. ¿Perdón? Cargas sociales. Ya, cargas sociales. Depreciación de vehículos. Ya, depreciaciones. Ya, hasta ahí. Y tengo muchas cuentas más aquí, ¿verdad? Tengo varias cuentas. Dentro de estos gastos operativos, voy a suponer que todos mis gastos operativos ascienden a 50,000. Todas estas cuentas. Entre ellos, hemos dicho alquileres. ¿Cuánto teníamos de alquileres en el ejemplo? 110.000. 110,000. Perdón, voy a subir aquí un poquitito para mostrarles bien el ejemplo. Ya, 250,000 le voy a poner ahí. Aquí voy a poner que tengo 100,000. Y aquí tengo 150,000. Y digamos que todos mis gastos operativos, porque me estoy inventando rápidamente, ascienden a 140,000. La utilidad bruta menos mis gastos operativos, ¿qué me va a dar? Utilidad operacional. La utilidad operativa antes de impuestos, ¿verdad? O la utilidad contable, la voy a denominar, por favor, la utilidad antes de impuestos.
¿Cuánto va a ser mi utilidad antes de impuestos? 10,000. ¿Sí? ¿Aquí estamos claros? Sí. Ya. Ahora, fíjense, yo les he puesto lo que hemos puesto en el ejemplo. ¿Sí? Los 110,000 de alquileres dentro de todas estas cuentas de gasto que tenemos. ¿Qué me dice el impuesto a la utilidad y en qué afecta lo que nosotros hemos determinado? Hemos dicho que de estos alquileres, 110,000, que están aquí restados, porque están dentro de estos 140,000, me da una utilidad de impuestos de 10,000. Pero, ¿qué me está diciendo el decreto supremo 24051? De estos alquileres, me está diciendo, solamente tienes el 70%. Es decir, tienes un monto que hemos determinado acá, de 77,000. Por lo tanto, estos 110,000 tú no has gastado, tienes 33,000 en demasía. Entonces, esos 33,000 que son gastos no deducibles, los vamos a ir a restar, nos dice, le vamos a restar a tu utilidad, perdón, le vamos a ir a sumar, porque aquí ya lo hemos restado, lo vamos a sumar a tu utilidad, que son los gastos no deducibles de los 33,000. Por lo tanto, tu nueva utilidad imponible va a ser, ¿cuánto va a ser nuestra utilidad imponible? $43,000. Va a ser 43,000. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con este gasto no deducible? Lo voy a ir a sumar. ¿Y por qué tendría que sumarlo? ¿Cuál es la razón para que yo la sume? Lo que significa es que si yo tengo este mismo estado de resultados, por favor lo voy a copiar solamente con fines explicativos, ¿ya? No quiere decir que yo tengo que cambiar mi estado de resultados. Porque mi estado de resultados, ya les he dicho, se mantiene y no se modifican los registros contables con el impuesto a las utilidades de las empresas. Ya no se modifica, se tiene que mantener. Este es mi estado de resultados. Me está diciendo, al aplicar el decreto supremo, ojo, estos alquileres no son 110,000, estos alquileres solamente son 77,000. Por lo tanto, estos 140,000, ¿en cuánto se convertirían? Réstenle los 33,000, por favor, a los 140,000. 107,000. 107,000. Fíjense aquí lo que estoy haciendo. Esto es lo registrado contablemente y esto es lo que me diría que no se hace por si acaso, solamente es con fines explicativos. Estoy bajando a 77,000, que es lo respaldado. Por lo tanto, mi utilidad antes de impuestos, ¿cuánto va a ser? ¿43,000? 33,000. En este caso ya no tendría esto porque yo le estoy restando. ¿Sí? Si se fijan, esta utilidad contable estoy llegando exactamente a la misma que sería. Entonces, es por esa razón, porque aquí los 110,000 le estamos restando, está contemplado en estos 140. Por eso me aparece mi utilidad de 10,000 y yo tengo que sumarle los gastos no deducibles, que esto es lo que hacemos. Para que se entienda por qué se tiene que sumar los 33,000, les he puesto el mismo ejemplo acá, que en vez de los 110,000 que hemos gastado, que está respaldado solo 77,000, yo tendría como gasto operativo 107,000 y tendría utilidad antes de impuestos los 43,000 que hemos determinado como utilidad imponible. ¿Ya? Eso es justamente lo que hacemos cuando decimos gasto deducible y gasto no deducible. No sé si queda comprendido, por favor. ¿Está claro? Sí, dice. ¿Por qué sumamos el gasto no deducible? ¿Ya? Ojo, no hay registros contables de estos
ajustes que ustedes quieren que se hace para la determinación del IUE. Solamente vamos a hacer un cuadrito, porque lo contable no se toca para nada. Lo contable, lo que hemos registrado contablemente está bien, porque está de acuerdo a normas contables, ¿sí? Entonces no tenemos que modificar absolutamente nada. ¿Ya? Bien, vamos a pasar a otro grupo que se llama remuneraciones al factor trabajo. Remuneraciones al factor trabajo. En remuneraciones al factor trabajo vamos a identificar algunos gastos, entre ellos los sueldos y otras remuneraciones, sean estas en dinero o en especie. Se van a considerar gastos deducibles. Pero aquí me ponen, aparte de la regla general y aparte de las condicionantes que hemos visto, me ponen una otra regla que me dice se debe demostrar la retención del RC-IVA. Tenemos que demostrar esa retención del RC-IVA. ¿Sí? B. Remuneraciones a dueños, socios u otros. Acá también tenemos la condicionante adicional. ¿Cuál es esa condicionante adicional? Que tiene que demostrarse la retención del RC-IVA. Tienen que estar en planillas. Por más que sea el único dueño, el único socio, tiene que estar en la planilla para que se considere gasto deducible como remuneraciones al factor trabajo. Caso contrario, se va a considerar gasto no deducible. Ejemplo, en muchas empresas, perdón, se me está acabando mi batería, voy a conectarla. Ahora sí, continuamos. Por ejemplo, en muchos almacenes, muchas tiendas que tenemos en nuestro medio, unipersonales, ¿ya? Por ejemplo, son los dueños, el único dueño, el que va, abre su tienda, no tiene empleados, ¿sí? Él abre su comercial y él atiende, ¿sí? Entonces puede decir, a ver un ratito, yo soy el dueño, yo trabajo ahí, yo atiendo ahí, pues tengo derecho a mi sueldo, tengo que cobrar algo, de algo voy a vivir si yo estoy abriendo la tienda. Sí, pero no se olviden que nos dice el Código de Comercio respecto a empresa. Concepto de ente, ¿sí? La empresa será lo mismo que el dueño. ¿Cuál es el concepto de ente? ¿Qué nos dice como ente la contabilidad? Es una persona ajena, no tiene nada que ver por más que sea el dueño. Entonces, no puede decir, sin mí no va a funcionar, sí, no va a funcionar. Pero ojo, para que sea tu sueldo, para que se considere como gasto deducible, tienes que estar en planillas de sueldos con todos los aportes correspondientes y además la retención, demostrarse la retención del RC-IVA. Esa es la condición. ¿Sí? El otro, asistencia sanitaria, ayuda escolar y otros. ¿Sí? Al margen de lo que hemos visto, la regla y las condicionantes, acá tiene una otra condición, ¿sí? Tiene un otro parámetro y nos dice, puede realizarse máximo hasta el 8.33%, dice, del total de salarios brutos. Esa es la condicionante adicional a las que hemos visto. Les he dicho, vamos a ver la regla general y las condiciones que tienen que cumplirse para todos los gastos deducibles. Pero además, en algunos casos nos van a poner condiciones adicionales, como en el caso de remuneraciones al factor trabajo.
¿sí? En sueldos se debe demostrar la retención del RSI. ¿Puede ser un gasto realizado dentro o fuera del país? Sí. ¿Puedo tener empleados en el exterior? Sí. ¿Lo que les pago sus sueldos en el exterior me puede servir como gasto deducible? Sí me puede servir. Tengo que tener las condicionantes. ¿Tiene que estar vinculado? Sí, porque es un empleado que tengo en el exterior y es una sucursal que tengo en el exterior. ¿Puedo tener el documento original? Sí. ¿Puedo tener mi planilla que le he pagado? Pero, ojo, remuneraciones de fuente boliviana. Entonces yo tengo a mi empleado y tengo que proceder, y obviamente allá me voy en el exterior me voy a tener a las reglas que dice ese país. Remuneraciones a dueños o socios. Yo soy el único dueño, soy socio de la empresa, trabajo en la empresa. ¿Merezco un sueldo? Sí, merezco un sueldo. Pero también la condición es que ese dueño, ese socio, para que su sueldo se considere gasto deducible, debe estar en la planilla tributaria, en la planilla de sueldos, ¿no? Y por esto, ojo, por si acaso, para las planillas de sueldos debemos tener la planilla tributaria, que es lo que hemos visto en el RC-IVA, el formulario 608, que deben elaborar su planilla tributaria, ¿verdad? Esa planilla tributaria es la que tenemos que demostrar para ver que efectivamente se ha realizado la retención del RC-IVA. No solamente la planilla de sueldos me va a ayudar como a demostrar la vinculación, porque tengo todos los aportes de seguridad social, pero esa parte del RC-IVA me la va a demostrar la planilla tributaria, la planilla impositiva, ¿sí? Y la asistencia sanitaria, ayuda escolar y otros gastos, nos dice, se van a considerar deducibles, pero solamente hasta el 8.33% del total de salarios brutos pagados durante la gestión. Muchas veces hacemos ayudas, qué sé yo, regalan cuadernos en algunas empresas, les regalan cuadernos, por ejemplo, a los hijos de sus trabajadores, ¿no? Cuadernos, material escolar, les dan. Entonces les dicen, les vamos a regalar. Pero esa ayuda escolar, ese regalo de cuadernos, etcétera, etcétera, tiene un tope, que es el 8.33% del total de salarios que se debe mostrar en la planilla tributaria, ya en la planilla de sueldos que se haya generado. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro este grupo de remuneraciones al factor trabajo. Vamos a suponer que el total de la planilla de salarios brutos de la gestión asciende a bolivianos, no sé qué he hecho, asciende a bolivianos, a ver, ¿a cuánto vamos a ascender? Vamos a suponer que asciende a bolivianos 305.000. ¿Ya? ¿Cómo? Habiendo otorgado ayuda escolar y asistencia sanitaria por un importe de bolivianos 35.000. Ya. Vamos a calcular, entonces, determinar el gasto deducible o no deducible y no deducible. Bien. Total de salarios brutos de la gestión. Entonces, ¿cumpliría la regla general? ¿Cumple la regla general estos salarios brutos? Sí, dicen. Sí, dice. A ver, creo que no tengo estudiantes. Ya. Tengo salarios brutos de 305.000. Cumple la regla general. ¿Cuáles son las condicionantes? ¿Cuál es la primera condicionante?
Tiene que estar vinculado a la actividad grabada. Tiene que estar vinculado a la actividad grabada. ¿Cómo voy a demostrar que está vinculado? Con mi planilla de sueldos. Ya no lo digo en el ejemplo, pero al ser salarios brutos, estamos asumiendo que está vinculado a la actividad porque tengo mi planilla de sueldos, donde voy a demostrar con las retenciones y pagos a la seguridad social, ¿no? Al ministerio, etcétera, etcétera, voy a demostrar que son dependientes de la empresa. Ojo, estas remuneraciones al factor trabajo solamente se están refiriendo a dependientes de la empresa. ¿Ya? La segunda condicionante, ¿cuál es? Estar respaldadas por documentos originales. Estar respaldados por documentos originales. Ahí voy a respaldar con documento original mi planilla impositiva, mi planilla de sueldos. ¿Sí? Tengo que mostrar mi planilla impositiva que procedió a la retención del IRS-IVA porque me dice que todos los sueldos y otras remuneraciones deben tener la retención del IRS-IVA. Entonces deben estar, estos dependientes tendrían que estar en la planilla impositiva. Y además aquí tengo una otra condicionante y me dice máximo va a ser hasta el 8.33% del total de salarios brutos de la gestión. Entonces, ahí tengo que ver esta segunda condicionante. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Entonces determino y digo, ¿cuánto es el 8.33% de estos salarios brutos? ¿Cuánto es mi 8.33%? 25.406,50. 25.406,50. ¿Sí? Ese es mi 8.33% que me dice como condición. Ah, pero nosotros ¿cuánto hemos pagado? Hemos pagado acá pago de ayuda escolar y sanitaria, hemos pagado de 35.000. Por lo tanto, acá yo tengo que analizar y digo cuál es la diferencia entre lo que he pagado y lo que se considera como gasto deducible. ¿Cuánto he pagado? 35.000. ¿Cuál es la diferencia entre lo pagado y lo determinado por la norma? ¿Cuál es la diferencia? 9.593,50. ¿Así está bien? ¿9.593? Sí, dice. Ya. Ahora, lo que la norma me permite, me dice máximo de esos 35.000 que has pagado, máximo tu tope es 25.406.5. Por lo tanto, esto es el gasto deducible. Y estos 9.000, ¿tú puedes regalarles lo que quieres a tus empleados? Sí. Si yo quiero darles más plata, puedo darles. Si quiero darles una mayor, un 50.000, 100.000, ¿puedo ayudarles? Sí, puedo ayudar. ¿Puedo regalarles a mis empleados? Puedo regalarles. La norma contable no me pone condicionantes. La norma contable no me dice solo hasta el 8.33 si tú quieres regalar a tus empleados, porque además puedes manejar como política organizacional el de incentivar a tus recursos humanos. Pues muchas empresas lo que más hacen es justamente incentivar y garantizar la fidelidad y consecuencia de sus recursos humanos. Y una de las mejores formas es dándoles todo tipo de incentivos o beneficios. Han llevado ustedes ya administración de personal y saben que depende mucho del factor humano, de los recursos humanos, para que una empresa pueda funcionar o no, para que pueda ser exitosa o no. Depende mucho de los factores humanos. Entonces, por lo tanto, ¿pueden darles más cosas, más ayudas? Sí, puedo darles. Pero ojo, la norma tributaria, el 24051, te dice, dales todo lo que quieras, pero eso se considera como gasto no deducible. Fíjense ustedes, en este ejemplo también, en ningún momento estamos vulnerando la norma.
Simplemente, de repente, si yo con estos incentivos puedo hacer que mis recursos humanos tengan un mejor rendimiento, pues lo voy a hacer. No porque una norma tributaria me dice, este es el tope, yo les voy a decir, señores, no les voy a incentivar más porque tengo un tope. No, lo voy a hacer porque de pronto genero más utilidades con este tipo de incentivos. Entonces, la única condicionante desde el punto tributario dice, dale todo lo que tú quieres, pero es un gasto no deducible. Desde el punto de vista contable, no tengo reglas, no tengo parámetros que me dicen, este es el tope máximo. ¿Sí? ¿Con esto queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Lice, ¿podrías repetir el ejemplo? Es que de mí se salió y recién acabo de volver a entrar. Por favor. Ya. El total de salarios brutos de la gestión, ¿sí?, es de 305,000. Hemos dicho que tenemos una ayuda escolar, ¿no?, y una asistencia sanitaria que hemos pagado a nuestros dependientes de bolivianos 35,000. El pago es de 35,000. La ayuda escolar, la asistencia sanitaria, de acuerdo a las reglas que tenemos acá, nos dice el tope es 8.33%. El 8.33% asciende a 25.406.5. La diferencia, 9.593.5. Entonces, lo deducible es el tope. Los 25.406.5 es el gasto deducible. Lo no deducible es la diferencia. Con respecto a los 35.000, los 9.593 se considera el gasto no deducible. Ahora, desde el punto de vista de la norma contable, no está mal lo que hemos pagado los 35,000. ¿Por qué razón? Porque de repente mis funcionarios, mis dependientes, mis recursos humanos han tenido un mejor desempeño, un mejor rendimiento, me han hecho ganar más plata con su rendimiento y es el incentivo que yo les doy. La norma contable no me pone parámetros, no me dice solamente hasta tal monto, no, todo lo que yo invierta. Y aquí se combinan los factores organizacionales y de recursos humanos de las empresas. Sabemos que uno de los factores más sensibles para generar o no el éxito de una empresa son los recursos humanos. Si yo tengo recursos humanos que están satisfechos, que están contentos, van a rendir mejor. Al menos eso nos dicen las teorías de administración de personal. Entonces, contablemente, desde el punto de vista de las normas de contabilidad generalmente aceptados, no tenemos parámetros. Todo lo que tú les pagues a tus dependientes es un gasto. Pero desde el punto de vista tributario de la aplicación del 24051 nos dice, está bien, tú puedes darles a tus empleados los incentivos, como ser asistencia sanitaria y ayuda escolar, pero para la ley solamente se va a considerar gasto deducible hasta el 8.33% de salarios brutos. Por eso nos pone al margen de la regla general y las dos condicionantes, nos pone esta otra condición, ¿sí? De que solamente el total de 8.33%. Ahora sí, ¿te queda claro, por favor? Sí, Lice. Ya. ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Sí, Lice. Sí. Ya. Si se están dando cuenta, para resolver el impuesto a las utilidades, nosotros tenemos que conocer cuáles son esas condicionantes, cuáles son esas reglas, cuáles son esas condiciones adicionales que me va poniendo en cada uno de los grupos. Para eso se hace necesario que ustedes mínimamente lean el decreto supremo, el 24051, y tienen que conocer. No es como en el IVA todavía hemos dicho, está vinculado, está relacionado, ya, es un crédito fiscal, no es un crédito fiscal. En cambio acá es mucho más detallado, que tenemos que analizar cada uno de los gastos y ver si cumplen o no cumplen los requisitos. Entonces, aquí sí están obligados a tener que leer necesariamente lo que es gasto deducible y gasto no deducible. Además, por todo lo que yo les estoy resumiendo, no me permite en extenso las clases darles a más detalle. Van a haber cosas, por ejemplo, en estos puntos que yo no les voy a hacer referencia, que ustedes tienen que dar lectura con carácter obligatorio para poder
resolver los ejercicios, o en todo caso ir leyendo, y cuando yo vaya avanzando, ustedes me van preguntando a qué se refiere o qué se entiende. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, sí. Adelante, dime. Ya saben, obligados a leer. Cualquier ratito voy a agarrar y les voy a lanzar un cuestionario inmediato de conocimientos, o bajo lista voy a ir llamándolos y les voy a ir preguntando. Entonces, por favor, es de carácter obligatorio, porque de alguna manera les tengo que exigir a que me den lectura a lo que son el impuesto a las utilidades. ¿Ya? Vamos a continuar, por favor, con servicios. Es otro grupo que señala el Decreto Supremo, el 24051, y nos menciona. Además, comentarles también, ya entre paréntesis, que el primer formulario del impuesto a las utilidades de las empresas, cuando salió, tenía esos grupos. Uno tenía que ir detallando grupo por grupo cuánto eran remuneraciones, cuánto eran servicios, cuánto no. Hoy en día nuestro formulario 500 es mucho más sencillo, porque ya no nos hace hacer este detalle, ¿no? Entonces, de manera genérica, solamente vamos a elaborar un cuadrito y en función de eso vamos a determinar. Dentro de servicios nos menciona y nos dicen lo que son cobranzas de rentas gravadas. También tenemos dentro de este grupo los aportes a organismos reguladores o supervisores. También en este grupo vamos a encontrar, y nos hace referencia a los aportes a seguridad social. También tenemos en este grupo lo que es transporte, viáticos, ¿ya? Y dentro de los viáticos, por ejemplo, acá tenemos ciertas condicionantes, ¿verdad?, que las vamos a ver enseguida de qué se trata. También está acá lo que son las remuneraciones a directores y síndicos. Acá también tenemos una condicionante que vamos a ver qué tiene, ¿sí? Tenemos los honorarios y otras retribuciones por asesoramiento. Y finalmente tenemos lo que son gastos similares a los que hemos señalado. Vamos un poco viendo en qué consiste en cada uno de estos. Las cobranzas de rentas gravadas se refieren, por ejemplo, hay algunos colegios, les voy a ir poniendo como ejemplos, que no cobran las pensiones. ¿Qué es lo que hacen en esos colegios cuando no tienen una cajera para cobrar las pensiones? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacen los colegios que no tienen cajeras? ¿Cómo les cobran las pensiones? Pagan al banco. Pagan en el banco, ¿verdad? Tienen que ir al banco, depositar al banco. Y el banco no solamente les da la papeletita de depósito, ¿qué les da? ¿Qué les extiende? ¿Les extiende la factura o no? Sí. ¿Sí me han dicho mis estudiantes? ¿Se ha cortado mi señal, creo? Ahí he tenido todavía estudiantes. El banco nos da una factura del colegio, ¿verdad? El banco se los cobra para los colegios, les estoy poniendo como ejemplo, pero el banco les da la factura del colegio. Uno no tiene que ir al colegio otra vez para que le dé la factura, sino ya le extiende la factura el mismo banco. Ahí el banco o la institución financiera, llámese cooperativas, bancos o cualquier institución financiera que haga este servicio, primero que no lo está haciendo gratuito. ¿No ves?
sea, se los está emitiendo la factura. En primer lugar, les está prestando un servicio. Por ese servicio que les está prestando, tienen que cobrar pues una comisión. Les va a cobrar una comisión al colegio por cobrárselos la pensión. Por lo tanto, ahí tienen un gasto el colegio, que está pagando para que se lo cobren sus pensiones. Y también, como segundo, esto ya es más particular, el banco está generando ingresos porque está recibiendo un dinero en efectivo que lo va a utilizar, ¿verdad? No lo va guardando aquí, eso es del colegio y se lo pongo en otra bóveda, ¿verdad? Entonces hay ahí la dinamicidad y el flujo del efectivo que genera el banco. Pero y ese banco o esa institución financiera está cobrando una comisión por esa renta gravada. Y en muchas actividades, y hoy en día con la pandemia también, tenemos ya muchos que nos están generando. Obviamente nos están haciendo depositar al banco y no nos están emitiendo la factura, nos están enviando la factura electrónicamente. Pero en los casos que nos emiten, pues directamente es una comisión que hay que pagarle a la entidad o a quien no los cobre. Los aportes a organismos reguladores se refieren a esos aportes que se dan a algunas instituciones por algunas actividades. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, ellos tienen un organismo regulador, ¿sí?, que es la autoridad de telecomunicaciones. Entonces, ellos van dando un porcentaje de sus utilidades generadas, de sus ingresos que han generado, van otorgando, hay una ley y una norma en eso, que se va dando ese aporte, ¿no?, con carácter obligatorio. Entonces, esos aportes se consideran también gastos deducibles. Los aportes a seguridad social, eso conocen ustedes. ¿Qué aportes a seguridad tenemos? ¿Qué aportes tenemos a seguridad social? Como empleadores, ¿qué aportes hacemos? ¿El laboral sería uno, Lisa? El laboral no, porque no te olvides que el laboral le descuentas al dependiente, es el dependiente el que paga. ¿A qué aportes nos estamos refiriendo desde el punto de vista de la empresa como gasto? A la Caja Nacional de Salud. A los aportes que hacemos, por ejemplo, como empresa, como institución, a la caja, ¿verdad? A seguridad a corto y largo plazo. A seguridad de las cajas, las AFP, los aportes que tenemos, Proviviendas, y esos aportes de carácter obligatorio que nos obliga el Código de Seguridad Social. Todos aquellos aportes que nos obliga el Código de Seguridad Social, pues se consideran también gastos deducibles, ¿ya? Cuando hablamos de transportes y viáticos, ya hemos puesto aquí una condicionante. El viático, ya, tiene que ser un gasto deducible, el viático, siempre y cuando sea el viático a nivel del director general. Es decir, en las instituciones públicas, el director general tiene un viático, hay niveles, hay escalas, y esa va a ser su tarea para la siguiente clase. Hay escalas de viáticos para el sector público. No gana lo mismo un viático, un director, que un dependiente, que un jefe de departamento, ¿sí? Tenemos escalas de viáticos a nivel de las instituciones públicas. Entonces, en viáticos tenemos dos tipos de viáticos: los viáticos con cargo a rendición de cuentas y los viáticos sin cargo a rendición de cuentas. Cuando son viáticos con cargo a rendición de cuentas, quiere decir que a mí me dan un monto y yo ese monto lo voy a invertir para la actividad que estoy desarrollando. Supónganse que hemos mandado a un dependiente a la ciudad de Santa Cruz para que haga un estudio de mercado o vaya a hacer un curso de capacitación en marketing, digamos, ya. Vamos a mandar a alguien para que vaya a hacer un curso a Santa Cruz para capacitación en marketing. Si estamos mandando un empleado, ¿qué gastos puede realizar este dependiente? A ver, ¿qué gastos le servirán para que descargue en su empresa que ha efectuado ese dependiente? ¿Hospedaje? El gasto de hospedaje, ¿sí? La del hotel. O sea, si ha ido por 2 días, serán 2 noches, 1 noche, dependiendo cómo ha viajado, le servirá como gasto deducible. Ahí la condicionante en los gastos con cargo a rendición de cuentas tiene que estar la factura a nombre de la empresa con el NIF de la empresa. Esa es la condición, ¿no ve? O sea, los viáticos con cargo a rendición de cuentas tienen que traer facturas
relacionadas o vinculadas a la actividad que ha ido a desarrollar ese dependiente, pero con nombre de la empresa y el NID de la empresa. Aparte del hotel, ¿qué más le servirá para descargar? El pasaje de avión o transporte. El pasaje de transporte, ¿no? Sea vía aérea o vía terrestre, le sirve, ¿no? Lo que ha gastado en su transporte. ¿Qué más? Alimentación, ¿sí? Alimentación, le servirá también su alimentación. Si supongamos que él ha ido y trae una factura de un día, de lo que ha ido a almorzar, y dice, no sé, 3 parrilladas, digamos, dice. ¿Le servirá como descargo 3 parrilladas por un día? No. ¿Cuántas parrilladas le va a servir? Uno. Cuando mucho una, pues no ve, ha de pagar de sus amigos más y eso no le sirve para que descargue. Tenía mucha hambre. Vamos lo que es. Tenía mucha hambre y se ha comido, además era rico. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, no se va a aceptar 3 parrilladas, tendrá que traer una sola parrillada en su caso, ¿verdad? ¿Qué más le puede servir de descargo? Ya, eso es por viáticos con cargo a rendición de cuentas. Cuando son viáticos sin cargo a rendición de cuentas, es el parámetro que hemos puesto, que el viático no puede ser superior a la del director general en el caso de viáticos diarios y si son a provincias al 50%. ¿Sí? Ustedes me van a dar mañana cuál es ese monto de ese viático y analizaremos. Remuneraciones a directores y síndicos, ahí su condicionante tiene una condicionante. No puede ser superior a la del principal ejecutivo. ¿Ya? O sea, esta remuneración no superior a la del principal ejecutivo. Es decir, si el principal ejecutivo de la institución gana 50.000 bolivianos, ese director no puede, bueno, puede ganar, pero su tope va a ser los 50.000 bolivianos. Si gana 60, 70, 80, porque se han puesto ellos de remuneración, pueden hacerlo, ¿sí? Pero no puede ser superior a la del principal ejecutivo. Si el principal ejecutivo gana 20.000, su tope será 20.000. Si el principal ejecutivo gana 40.000, su tope será 40.000. Entonces, estos directores y síndicos que son, no pueden ser superior. Y si es superior, que pueden ponerse ellos, se considera gasto no deducible la diferencia. En honorarios y otras retribuciones por asesoramiento. Entonces, acá pueden contratar los servicios de un asesor jurídico, tributario, qué sé yo, arquitectos, depende de la actividad que realizan. Entonces, estos gastos por asesoramientos de profesionales técnicos, ¿sí?, especializados, se consideran gastos deducibles. Obviamente aquí tenemos que ver la regla general, ¿no?, de tener la factura, que esté vinculado, eso no tenemos que perder de vista para todos los grupos. Y otros gastos similares que puedan tener. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya. Para no perjudicarlos, vamos a quedar aquí y simplemente me hacen recuerdo la siguiente. Voy a empezar con el ejemplo de servicios para ejemplificarlo. ¿Les parece? Para no perjudicarles en sus otras clases. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos clases. ¿Tu líder? Algunos no tienen, pero otros tienen, pues por mí me quedo, pero tengo que respetar también. Basta que uno tenga, después me van a hacer lío. ¿De acuerdo? Listo, un ratito, antes de pasar a la siguiente clase, teníamos una duda en el grupo, varios compañeros, sobre el impuesto del IUE. Pasa que en el ejercicio que usted ha mandado, ha tomado en cuenta el 100%, y según el anterior tema, y ha tomado solo el 87% y ha vuelto a sacar el 13%. Esa duda teníamos. A ver, primero, cuando yo hago ejercicios, yo no tengo un ejercicio escrito a la mano en mi cuaderno y les dicto de los cuadernos. Así como dictaba en clases, agarro, les pongo montos y les saco los ejercicios. Por eso yo les digo, por favor, calculen, sumen. Y ahí son 80 alumnos, 70 alumnos, y si está mal calculado, pues tienen que decir está mal calculado. ¿Ya? Ese es el error de ustedes. No me digan usted ha resuelto mal.
Yo no resuelto mal. Yo les doy los parámetros de cómo resolver. Los importes me los dan ustedes. Y si uno, el que me ha dictado, se ha equivocado, no quiere decir pues que hemos hecho mal. ¿Y dónde están los otros? ¿Por qué no han verificado importes? ¿Por qué no me han dicho ese momento, está mal, ese monto no corresponde? Entonces, empecemos por ahí diciéndome, no me digan, usted ha hecho mal, si son ustedes los que no verifican montos. Y les he dicho varias veces, yo no tengo un cuaderno donde están mis ejercicios y les copio los ejercicios. Les voy generando ejercicios diferentes ese momento de acuerdo a la práctica, como me han visto en las clases. ¿Ya? No agarro un cuaderno y les doy y les copio del libro ejercicios. No van a encontrar ejercicios iguales que les he copiado de un libro. Entonces, por favor, ahí... Licenciada, hay una corrección ahí. Pasa que en alquiler usted nos dijo saquen el 87%, y eso anotábamos en el formulario del ERC-IVA. Pero a ver, un ratito ahí. Cuando he hecho el IUE, yo no les he dicho copien del ERC-IVA. No les he dicho copien del ERC-IVA. No. No, pero por eso había... No, por eso aclararemos, les estoy aclarando. Primero, no me mezclen impuestos. No me mezclen impuestos. Cuando yo he visto ERC-IVA, he puesto alquileres y les he dicho, ojo, estos son excepto sujetos pasivos. Para la declaración jurada del ERC-IVA, que es muy diferente del IUE, les he dicho, tomen el 87%, ¿verdad? Ya. Cuando he ido al IUE, no les he dicho, agarren los ejemplos del ERC-IVA, porque esos ingresos del ERC-IVA los voy a traer al IUE. Sí los voy a traer al IUE, pero en el 100%, no los voy a traer al 87%, no les he dicho. Y les he dicho en el ejemplo, del total de ingresos que se está generando, tienen, no sé qué ejemplo les he puesto a ustedes. ¿Qué ejemplo les he puesto? No recuerdo porque les voy poniendo ejemplos distintos. Por eso les digo, yo no tengo un cuaderno donde les doy el mismo ejemplo, los mismos montos. No, ese rato les voy dando montos. Entonces, ahí les he dicho, tiene ingresos como profesional por estos conceptos. No sé si he tomado abogado, médico, ¿qué he tomado con ustedes? Arquitecto, ¿qué he tomado? Médico. Seguramente les he dicho, tienen ingresos por concepto de honorarios de consultas externas, operaciones quirúrgicas, y tienen ingresos de alquileres. No les he dicho, tomen el 87% del ERC-IVA, les he dicho ingresos de alquileres. Y clarito hemos dicho, en el IUE, menos el 13% sí corresponde. ¿Por qué sí corresponde? Porque puedo tener algunas actividades que no están sujetas al IVA. De todas maneras, dictame y vamos a resolverlo para que no se queden con dudas, por favor. Pero me gustaría que estén ahí en la clase. Como ya está fuera de hora, de repente algunos ya se han salido. Pero de todas maneras te voy a aclarar. Hemos dicho ingresos por consulta externa. Dame el monto, por favor. 70.000. 70.000. Intervenciones quirúrgicas, 117.000. ¿Lo me repites? 117.000. Ya. ¿Qué más tienes? Alquileres, 50.000. ¿Ya? ¿Algo más? Y presentó facturas por 117.000. Ya. De esto, ¿cuánto es el total de sus ingresos? 237.000. Ya, de este monto son 237.000 el total de los ingresos. Ojo, acá en estos alquileres he dicho es el 87%. No. En estas intervenciones quirúrgicas he dicho es el 87%. En las consultas externas he dicho es el 87%. Se supone que todo esto es lo facturado, ¿verdad? Se supone que todo esto es lo facturado. O sea, todo esto son mis ingresos que he facturado. Incluso se dice sí corresponde el IVA, porque podría tener intereses financieros que no son facturados. Ahí no le voy a sacar el 13%. Entonces, aquí hemos dicho menos el IVA sí corresponde. Yo he utilizado siempre eso.
sí corresponde. Si soy sujeto pasivo al IVA, le descuento el 13% de 237.000. 30.810. 31.000. 30.810. 30.810. Esa es la determinación para calcular la utilidad presunta. ¿Sí? Solamente el 13%, pero se supone que de esto es el 13% de los 237.000 que está facturado. Yo no les he dicho aquí, estos 50.000 están menos el 13%. Lo que es un error de interpretación el que han tenido ustedes. Este es un impuesto distinto y además hemos dicho el total, grava el total de ingresos percibidos en la gestión. Mi total de ingresos percibidos no es el 87% de alquileres, es el 100%. ¿Sí? A ese monto calculamos recién la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 206.190. Ya. Y sobre eso calculamos el 50%. 103.095. A ese 50% calculamos la diferencia y determinamos, hemos dicho, lo que es la base imponible o la utilidad presunta, que es el otro 50%. Entonces acá voy a tener mi utilidad presunta, que sería los 103.095. Sobre esos 103.095 calculo el 25% correspondiente a las utilidades. 25%. 25.774. Ya, ese sería uno. Si se han dado cuenta, cuando yo calculo, cuando yo tengo los montos, yo les doy montos asignados y quienes tienen que verificar las operaciones aritméticas si está bien o está mal son pues todos ustedes, no cuando termina la clase. Y si está mal ese momento, si alguien me ha dictado mal ese monto o tenían dudas ese momento, deberían haberme preguntado y decirme un ratito, ¿de dónde sale esos 30.000? ¿O de dónde sale ese monto que usted está poniendo? Eso quiere decir que ustedes no me están haciendo el seguimiento como yo les he pedido. Les he dicho, por favor, calculen, determinen y háganme el seguimiento. Son 80 alumnos que no pueden darse cuenta que hay un error. ¿Sí? O sea, si uno me dicta mal, que voluntariamente, y gracias porque me están ayudando, me están dictando, pero ¿y el resto qué están haciendo? Se supone que me están siguiendo y también están calculando, no solamente están copiando. Si hubiera algún error en los montos, por favor háganme notar. Les pido que me hagan notar porque yo no estoy con mi calculadora al lado, justamente trabajo con ustedes para que sean ustedes los que vayan identificando los montos. Porque si yo quisiera darles ejercicios resueltos, ya les he dicho, les pongo diapositivas, les pongo la solución, y no tiene sentido un profesor que venga, para eso agarran libros y leen de los libros, sino vamos calculando y vamos trabajando con ustedes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, dice, muchas gracias. Ese error he tenido yo entonces en los alquileres, he mezclado esos dos impuestos sobre el DBC IVA y el IVE. Ah, ya. Acá, ojo. Concepto, ¿no ve? He dicho total de ingresos. Y además, si yo soy del RSIVA sujeto, no puedo ser sujeto al IVA, hemos dicho, entonces no puedes mezclar esos dos impuestos. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Pero de todas maneras, no te quedes con la duda, por favor, ese rato. Si no coincide ese monto que me están dictando, si por algún error no coincide, y tú tienes otro monto, así sea el más descabellado, dime, yo tengo este monto. Entonces te volveré a explicar ese minuto por qué se da. ¿De acuerdo? Está bien, dice, muchísimas gracias. Ya. Listo, chicos, ya nos hemos pasado casi 10 minutos de su clase. Nos vemos el día de mañana. Por favor, estos días voy a trabajar con Meet porque necesito, o sea, no puedo ir cortando mucho el IUE si se han dado cuenta. O sea, voy a cortar mucho si hago solamente por media hora. Entonces voy a trabajar toda la hora y media porque necesito integrar.
O sea, tengo que ir integrando lo que estamos aprendiendo y cortar cada media hora no me permite que ustedes tengan una mejor interpretación de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Hasta la hora, licenciada. Hasta mañana, chicos, que les vaya bien. Gracias, Peter. Hasta mañana. Hasta mañana.